¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 10 de la noche en punto, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y en minutos nada más lo vamos a tener al economista, exministro, hablamos de Ricardo López Murphy, para hacer un análisis de la actualidad, de cómo está viendo precisamente lo que es la economía, el programa económico y lo que son las variables, las principales que hemos tenido a lo largo de los últimos días, los resultados que muchos discuten. Bueno, aquí el análisis de Ricardo López Murphy. Pero quiero arrancar el programa hablándole de una infidencia, si me permite. Usted sabe, nuestro equipo de producción, que encabeza Gabriel Terra, habitualmente contacta a quienes van a formar parte del programa. Bueno, en este caso lo tenemos a Ricardo López Murphy. Pero a lo largo de los últimos días ha contactado a muchísimas personas y hicimos contacto también con quizás uno de los arquitectos de lo que fue la economía desde el año 2002 en adelante. Una de las personas que muchos dicen, bueno, fue quien tomó algunas decisiones que lo que hicieron es cambiaron las condiciones en las cuales la Argentina podía crecer. Claro, también fue uno de los autores de la fuerte devaluación asimétrica que tuvo lugar en aquellos años, estoy hablando del año 2002 en adelante. Y cuando le preguntamos si quería venir al programa, dijo, miren, por ahora no, pero seguramente en unos meses voy a estar allí. Pero además agregó una frase que quiero compartir con ustedes y que es la que motiva justamente el título de la editorial del día de hoy, y tiene que ver con esto. Lo que dijo este señor fue: yo esta historia ya la vi. Son unos soberbios estos chicos, estamos en el horno. Textual, Yo esta historia ya la vi, son unos soberbios estos chicos, estamos en el horno. Claro, se refiere a lo que es la economía en este momento y puntualmente a la necesidad o no del gobierno de escuchar a aquellos que le están señalando que hay muchos errores en marcha y que los resultados no están llegando. Claro, yo le vengo insistiendo a lo largo de las últimas semanas en que el gobierno promete, el presidente de la Nación lo hace, dice, bueno, lo peor ya pasó, lo mejor está por venir, estamos en el buen camino. Está ese componente que habitualmente yo le refiero, ese componente temporal, ese componente que lo que dice es, lo que tenemos hoy es parte de un proceso, no vale evaluarlo tal y como está dado en el día de la fecha, tiene que ver con algo que va a venir, y lo que va a venir va a ser sensiblemente mejor. Yo me voy a parar sobre dos datos, o en todo caso sobre dos visiones que ha dado el gobierno a lo largo de los últimos días. La primera tiene que ver con la inflación, es el dato del día, hablamos de un 2,3% para el mes de marzo, prácticamente un 6,7% en los primeros 3 meses del año, y si uno anualiza ese dato, si lo hace prácticamente para todo el año, si todo el año respetase lo que es este promedio, estamos hablando de un 26,8%. Estamos muy lejos de lo que ha sido la pauta inflacionaria que marcó el gobierno, su propia pauta inflacionaria, su promesa para conducir lo que es la política económica. Estamos por encima de los 10 puntos de lo que es la diferencia, y está claro que en ese sentido muchas cuestiones se van a ir complicando. Primero, lo que es la negociación paritaria. El gobierno no le puede poner ya un techo en el 15% cuando la proyección de inflación termina siendo sensiblemente más alta. Pero un dato que a mí me preocupa y que vamos a estar hablando y tiene que ver con la pobreza, es cómo le impacta la inflación a aquel que más tiene y a aquel que menos tiene. Y le voy a dar un dato muy concreto. Por ejemplo, el 10% de los hogares de mayores ingresos en la Argentina tuvo una inflación en los últimos 12 meses del 24%. El 10% de los hogares de mayores ingresos enfrentó una inflación del 24%. El 10% de los hogares de menores ingresos de la Argentina enfrentó una inflación del 30%. Esto tiene que ver con las características de consumo de aquellos que más dinero tienen en la Argentina, que más ingresos tienen y que menos ingresos tienen. ¿Por qué? La cuestión central es esta. Suben los alimentos por encima del promedio, suben las tarifas de los servicios públicos y está claro que las familias destinan más a pagar eso primero para hacer después lo que son otros consumos. Hay otras cuestiones que son importantes para analizar, lo haremos a lo largo de la noche. Una es la que dice que la inflación en el mes de marzo fue mayor en lo que es el Gran Buenos Aires que prácticamente en el resto del país. En el Gran Buenos Aires, donde vive prácticamente la mitad de los argentinos, bueno, allí la inflación fue mayor. Otra lectura quiere que le dé la inflación núcleo, aquella que no es relacionada con los productos estacionales y que no es relacionada con los productos regulados por el gobierno o servicios regulados por el gobierno. Bueno, ahí entonces esa inflación fue mayor a la que estamos comentando, fue del 2,6% versus el 2,3%. Pero quédese con esta lectura, la inflación afecta más al que menos tiene. ¿Se acuerda cuando el ex vicepresidente Amado Boudou decía que esto no era así? Bueno, claramente esto es así.
Quiero hablarle de la deuda también, muy breve nada más, porque cuando uno habla de deuda uno tiene la idea de que la deuda es prácticamente una situación temporal, que debiera serlo. Uno no puede endeudarse permanentemente con el banco si necesita dinero. Generalmente lo hace porque tiene algo en mente, o tapar un bache, tapar algún gasto que tiene extraordinario, o en todo caso que eso te sirva para ser más productivo y repagar esa deuda en el periodo más corto posible. Bueno, esto no está pasando en la Argentina. Ahora, lo hemos tenido al ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso, y él que dijo, miren, vamos a tener deuda en tanto y en cuanto, y en todo caso vamos a incrementar la deuda en la medida en que tengamos déficit. Como el déficit se tendría que ir reduciendo en los próximos 5 años, yo estimo que en 5 años no vamos a endeudarnos más. Claro, el ministro decía una parte de la película, la otra parte es que cada año que pasa se paga más de intereses. Es decir, si el ministro proyecta un recorte de 1 punto porcentual en lo que es el déficit, la cantidad de dinero que le falta al país cuando llega a fin de año, bueno, de todas maneras no cuenta lo que es el peso que los intereses de la deuda está generando, que crece año tras año. El año pasado fue del 1,6% del Producto Bruto, este año es del 2,1% y probablemente termine 2018 con una cifra aún mayor. De todas maneras, le digo esta cifra para que la tenga en mente. 334.000 millones de dólares es la deuda que tiene la Argentina. Es casi 60% del Producto Bruto de nuestro país. ¿Cuánto ha crecido en los últimos años? En los últimos 2 años creció la módica cifra de 80.000 millones de dólares. Del año 2015 a esta parte, de fines del 2015 a esta parte, creció en 80.000 millones de dólares la deuda que tiene la República Argentina. ¿Puede sostenerse este escenario? Mire, la verdad le digo que no. Se lo vamos a preguntar ahora a Ricardo López Murphy. Y quiero terminar esta editorial. Le hablé de inflación, le hablé de lo que es la deuda y ahora le hablo de pobreza. Claro, a cualquiera de estas 2 ecuaciones que yo estoy comentando, la de la inflación y la de la deuda, van a generar pobreza, presente o quizás también futura. Pero quiero hablarle de los datos que da el gobierno. Este recorte del 25,7%, es decir, que prácticamente uno de cada 4 argentinos es pobre en nuestro país, son datos que dio el gobierno hace apenas algunos días. La foto es esa. La película lo que dice es que lo que viene en esta materia, tomando el dato temporal, el dato de promesa del gobierno de que lo que viene es lo mejor, bueno, yo le digo lo que viene es más preocupante que lo que tenemos porque la pobreza vuelve a subir en el último trimestre del año pasado, son datos puntualmente del economista Claudio Lozano, y al mismo tiempo estamos hablando de este primer trimestre del año donde le digo, hasta el día de hoy, por ejemplo, los servicios públicos, la luz ha trepado en los últimos años 1.490%, el gas 1.300%, el agua 1.000%. Los peajes 700%. Y puede agregar todo lo que quiera, las expensas, la educación, la salud para aquellos que están pagando lo que es la salud privada, y por supuesto las naftas en general, todo lo que son los insumos. Esto es lo que enfrenta una parte muy importante de los argentinos y es lo que seguramente para usted y para mí, cuando uno tiene salarios que ajustan por debajo de lo que son estas cifras, bueno, genera una pérdida de poder adquisitivo. Por eso le dije, el gobierno utiliza esto, ¿no? Lo peor ya pasó, lo mejor está por venir, pero está claro que si hablamos de soberbia, de espera, de promesa, quienes están muy complicados son los argentinos que claramente no pueden esperar.